Hola a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar del método hablado para medir la dimensión vertical. Este es un método fonético fisiológico que mide la dimensión vertical por medio del espacio hablante más cercano. Este espacio se mide antes de la pérdida de los dientes naturales remanentes para darnos la dimensión vertical natural del paciente que se puede registrar y utilizar en fechas posteriores. En las dentaduras postizas completas se debe reproducir el mismo espacio del habla más cercano que se encuentra en la dentición natural. Este espacio también sirve para demostrar que no se debe aumentar la dimensión vertical. Es aconsejable medir y registrar el espacio hablante más cercano de todos los pacientes después de los 20 años de edad, para su posible uso en años posteriores. Por ejemplo, si pensamos que en un determinado paciente puede necesitar una reconstrucción oclusal, se puede realizar la medición del espacio hablante más cercano que se puede comparar con el espacio existente en años anteriores. Si este espacio debería ser más grande durante los últimos años de vida, se podría suponer que la dimensión vertical se redujo y se necesita tratamiento para aumentar la dimensión vertical con reconstrucción oclusal. Se trata de una suposición basada en la esperanza y el sentimiento de que el método del habla con su espacio de habla más cercano resultará una constante a lo largo de la vida, como parecen indicar los registros en la actualidad. Para este método, el paciente está sentado en posición erguida, sin el uso del reposacabezas, con los ojos hacia adelante y las superficies oclusales de los dientes posteriores superiores paralelas al suelo. La cabeza no debe inclinarse hacia adelante o hacia atrás y el paciente debe hablar rápidamente de manera calmada y relajada. Debe hacerse una observación particular de que el paciente no controla conscientemente el movimiento de la mandíbula, ya que cualquier variación de lo normal podría afectar las medidas. Indica al paciente que cierre en oclusión céntrica, con los dientes superiores e inferiores juntos en máximo contacto oclusal y dibuje la línea de oclusión céntrica en el diente. Haga que el paciente diga sí y mientras el sonido fonético s se pronuncia, dibuje la línea de habla más cercana en el mismo diente anterior inferior en el nivel horizontal del borde incisal superior. La distancia entre la línea de oclusión céntrica, línea inferior, y la línea del habla más cercana se denomina espacio de conversación más cercano. En algunos pacientes, la mandíbula se moverá hacia adelante durante la pronunciación de algunos o todos los sonidos del habla. Este movimiento hacia adelante no afectará la precisión de la medición, porque ocurre el mismo movimiento, y la distancia vertical entre las líneas siempre se vuelve a medir de la misma manera con los dientes naturales y artificiales. El espacio para hablar más cercano puede variar en diferentes personas. Las medidas iban de 0 a 10 milímetros, lo que prueba que no existe un promedio en la medición de la dimensión vertical. La medición debe realizarse con precisión, ya que se ha encontrado que aumentar la dimensión vertical de 1 milímetro podría causar molestias al paciente. Se considera que el espacio hablante más cercano debe ser constante durante toda la vida. La dimensión vertical en este estudio debe medirse con solo 6 silabantes de los 44 sonidos fonéticos, en este caso según el artículo del idioma inglés, los cuales son s, z, sh, sh, ch, and j, en palabras como yes, thus, fetch, measure, charge and judge. Estos son los sonidos que provocan el nivel más cercano de la mandíbula al maxilar al hablar, en el 90% de los casos encuestados según este artículo. Primero, se debe ubicar y marcar la línea del habla más cercana mediante el uso de palabras individuales que contengan los 6 silabantes, como se describe anteriormente, como por ejemplo en el caso de Mississippi. Luego se entrega una revista al paciente para que la lea en voz alta y si bien los silabantes del material hablado o leído se pronuncian, debe tenerse en cuenta si los bordes incisales del diente superior coinciden con la línea del habla más cercana dibujada en el diente inferior, según lo determinado por el uso de palabras individuales.
Si hay una variación en la posición de la línea hablante más cercana, generalmente se debe a un control muscular voluntario de la mandíbula inferior. Las siguientes figuras nos muestran cómo se mide el espacio hablado más cercano. Así que, en la primera imagen vemos cómo se muestra la oclusión céntrica de prótesis artificiales sin superposición vertical a la línea de oclusión céntrica que está en los bordes incisales de los dientes anteriores e inferiores de esta disposición de borde a borde. Y en la otra imagen vemos cómo se muestra la medida del espacio del habla más cercano cuando hay un espacio entre la línea de oclusión céntrica, borde incisal inferior, y la línea de habla más cercana, borde incisal superior. En la experiencia del autor, se ha encontrado que la medición de la dimensión vertical mediante el uso del método del habla con su espacio de habla más cercano es el eslabón perdido en la construcción exitosa de una prótesis completa y será muy valioso para los dentistas que realizan reconstrucciones oclusales y para los periodoncistas en el tratamiento de sus pacientes. Recordando que esto es un artículo del año 1952, reimpreso en 1953.